Anoche, tarde y hoy temprano, bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. Se utilizó un abrumador poder militar estadounidense, aéreo, terrestre y marítimo, para lanzar un asalto espectacular. Y fue un asalto como la gente no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una fuerza contra una fortaleza militar fuertemente fortificada en el corazón de Caracas para llevar al dictador fuera de la ley, Nicolás Maduro, ante la justicia. Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos. Y si lo piensan, hemos hecho otras buenas también, como el ataque contra Soleimani, el ataque contra al-Baghdadi y la aniquilación y destrucción de los sitios nucleares de Irán recientemente en una operación conocida como Martillo de Medianoche. Todas perfectamente ejecutadas y realizadas. Ninguna nación en el mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer, o francamente, en tan poco tiempo. Todo el ejército venezolano. Sus capacidades quedaron inutilizadas mientras los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, trabajando junto con las fuerzas del orden de EEU, lograron capturar exitosamente a Maduro en plena noche. Estaba oscuro. Las brillantes luces de Caracas estaban en su gran mayoría apagadas debido a una cierta pericia que nosotros poseemos con gran habilidad. Era oscuro y era mortal. Pero fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores. Ambos ahora enfrentan la justicia estadounidense. Maduro y Flores han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York, Clayton, por su campaña de mortífero narcoterrorismo contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero agradecer a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que lograron un éxito tan extraordinario de la noche a la mañana, con una velocidad, poder, precisión y competencia impresionantes. Rara vez se ve algo así. Han visto algunos operativos en este país que no salieron tan bien. Fueron una vergüenza. Si miran hacia atrás a Afganistán o si recuerdan los días de Jimmy Carter, eran tiempos diferentes. Somos un país respetado de nuevo, quizás como nunca antes. Estos guerreros altamente entrenados, operando en colaboración con las fuerzas del orden de EEU, los capturaron en una posición muy preparada. Nos estaban esperando, sabían que teníamos muchos barcos en el mar. Nosotros también estábamos de alguna manera esperando. Ellos sabían que íbamos a llegar, así que estaban en una posición de espera, lo que se llama una posición de listo, pero fueron completamente superados. Fueron incapacitados muy rápidamente. Si hubieras visto lo que yo vi anoche, te habrías quedado muy impresionado. No estoy seguro de que alguna vez llegues a verlo, pero fue algo increíble de presenciar. Ni un solo miembro del servicio estadounidense resultó muerto y no se perdió ni una sola pieza de equipo estadounidense. Tuvimos muchos helicópteros, muchos aviones, muchísima gente involucrada en ese combate. Pero piensa en eso, no se perdió ni una sola pieza de equipo militar y, lo que es más importante, ningún miembro del servicio resultó muerto. El ejército de los Estados Unidos es, por mucho, el más fuerte y temible del planeta, con capacidades y habilidades que nuestros enemigos apenas pueden empezar a imaginar. Tenemos el mejor equipo en cualquier parte del mundo. No hay equipo como el que nosotros tenemos. Y puedes verlo incluso si solo miras los barcos, ¿sabes? Nosotros eliminamos el 97% de las drogas que entraban por mar. El 90%. Cada barco mata en promedio a 25,000 personas. Eliminamos el 97%. Y esas drogas provienen principalmente de un lugar llamado Venezuela.
Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Así que no queremos involucrarnos permitiendo que alguien más entre y tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos muchos años. Por eso vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Y tiene que ser juiciosa porque de eso se trata todo lo que hacemos. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela. Y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país. Es su tierra natal. No podemos arriesgarnos a que otra persona tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano. Hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda. Ahora estamos allí. Y lo que la gente no entiende, pero lo entenderán cuando lo digo, es que ahora estamos allí, pero nos vamos a quedar hasta que se pueda llevar a cabo una transición adecuada. Así que nos vamos a quedar hasta que, en esencia, nosotros lo manejemos hasta que se pueda realizar una transición adecuada. Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso total durante mucho tiempo. Estaban extrayendo casi nada en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo y lo que podría haber sucedido. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera que está gravemente dañada y empezar a generar dinero para el país. Y estamos listos para lanzar un segundo ataque, mucho más grande, si es necesario. Así que estábamos preparados para realizar una segunda oleada si necesitábamos hacerlo. De hecho, asumimos que sería necesario un segundo ataque, pero ahora probablemente no lo sea. La primera oleada, si así quieres llamarla, el primer ataque fue tan exitoso. Probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para realizar una segunda oleada, en realidad mucho más grande. Esta fue precisa, pero tenemos una oleada mucho mayor que probablemente no tengamos que realizar. Esta asociación de Venezuela con los Estados Unidos de América, un país con el que todos quieren estar involucrados, por lo que pudimos hacer y lograr, hará que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro, y también hará extremadamente felices a los muchísimos venezolanos que viven en los Estados Unidos. Ellos sufrieron. Se les quitó tanto. Ya no van a sufrir más. El dictador ilegítimo Maduro fue el cabecilla de una vasta red criminal responsable de traficar enormes cantidades de mortales y drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Según se alega en la acusación, él supervisó personalmente el brutal cartel conocido como el Cartel de las Olas, que inundó nuestra nación con veneno letal, responsable de la muerte de innumerables estadounidenses. Muchísimos estadounidenses, cientos de miles a lo largo de los años, murieron por su culpa. Maduro y su esposa pronto enfrentarán todo el poder de la justicia estadounidense y serán juzgados en suelo estadounidense. En estos momentos están en un barco, finalmente se dirigirán a Nueva York y luego se tomará una decisión, supongo, entre Nueva York y Miami o Florida. Pero tenemos personas cuyas pruebas abrumadoras de sus crímenes serán presentadas ante un tribunal de justicia. Y lo he visto lo que tenemos. Es a la vez horrible e impresionante que algo así haya podido permitirse que ocurriera. Durante muchos años, después de que expirara su mandato como presidente de Venezuela, Maduro permaneció en el poder y libró una campaña incesante de violencia, terror y subversión contra los Estados Unidos de América, amenazando no solo a nuestro pueblo, sino la estabilidad de toda la región.
y todos ustedes lo vieron, además de traficar enormes cantidades de drogas ilegales que causaron un sufrimiento y una destrucción humana incalculables en todo el país, especialmente en los Estados Unidos. Maduro envió pandillas salvajes y asesinas, incluyendo la sanguinaria banda carcelaria Tren de Aragua, para aterrorizar comunidades estadounidenses en todo el país, y así lo hizo. De hecho, estaban en Colorado, tomaron el control de complejos de apartamentos, les cortaban los dedos a las personas si llamaban a la policía. Fueron brutales, pero ya no son tan brutales. Y solo tengo que felicitar a nuestro ejército, Pete, y a todos en nuestra Guardia Nacional, porque el trabajo que han hecho, ya sea en Washington, D.C., donde ahora tenemos una ciudad totalmente segura, que antes era una de las ciudades más inseguras del mundo, francamente, y ahora no tenemos crimen en Washington, D.C. No hemos tenido ningún asesinato. Tuvimos el ataque terrorista hace unas semanas, un tipo de amenaza un poco diferente, pero no hemos tenido ningún asesinato en mucho tiempo, 6, 7 meses. Solíamos tener 2 en promedio, 2 por semana en Washington, nuestra capital. Ya no tenemos eso. Los restaurantes están abriendo, todos están felices. Salen, caminan con sus hijas, caminan con sus hijos, con sus esposas, caminan hacia los restaurantes abren en Washington, D.C. Quiero agradecer a la Guardia Nacional, quiero agradecer a nuestro ejército y quiero agradecer a las fuerzas del orden. Ha sido increíble y deberían hacerlo en más ciudades. Lo estamos haciendo, como saben, en Memphis, Tennessee, ahora mismo. El crimen ha bajado. Apenas comenzamos hace semanas, pero el crimen ha bajado un 77%. Y el gobernador de Luisiana llamó, una gran persona, y quería que lo ayudáramos, como saben. Y en una zona muy agradable de Luisiana, y lo hemos hecho. Era una zona difícil y hemos reducido el crimen. Tengo entendido que ya ha bajado casi a 0 después de 2 semanas y media. En Nueva Orleans ha bajado casi a 0 y solo hemos estado allí 2 semanas y media. Imaginar gobernadores no querrían ayudáramos. Ayudamos en Chicago y el crimen bajó. Ayuda. No capacidad para operar con el gobernador desastre y la alcaldesa desastre. Eso redujo el crimen. Nos estamos retirando cuando nos necesiten. Lo sabremos. Ustedes lo sabrán. Ustedes escribirán sobre eso. Y de igual manera, Los Ángeles, donde salvamos a Los Ángeles desde el principio, donde el jefe del departamento de policía hizo una declaración, si el gobierno federal no intervenía, habríamos perdido Los Ángeles. Después de los incendios, cuando hubo los disturbios en Lausanne, hicimos un gran trabajo, no recibimos ningún reconocimiento, pero está bien, no necesitamos el reconocimiento. Pero nos retiraremos cuando ya no nos necesiten. Llamarán o volveremos si es necesario. Volveremos. Pero hicimos un gran trabajo en varias ciudades. Pero el lugar del que estamos muy orgullosos es Washington, D.C., porque es la capital de nuestra nación. La transformamos de ser un desastre plagado de crímenes a ser una de las ciudades más seguras del país. Pero las pandillas que enviaron, violaron, torturaron y asesinaron a mujeres y niños estadounidenses estaban en todas las ciudades que mencioné, Tren de Aragua, y fueron enviadas por Maduro para aterrorizar a nuestro pueblo. Y ahora Maduro nunca más podrá amenazar a un ciudadano estadounidense ni a nadie de Venezuela. Ya no habrá más amenazas. Durante años he destacado las historias de esos estadounidenses inocentes cuyas vidas fueron tan cruelmente arrebatadas por esta organización terrorista venezolana. Realmente uno de los peores, dicen lo peor. A los estadounidenses les gusta Jocelyn Nungary, de 12 años, de Houston. La hermosa Jocelyn Nungary. ¿Qué le pasó a ella? Ellos, como sabéis, secuestraron, atacaron y asesinaron por Tren de Aragua animales. Asesinaron a Jocelyn y la dejaron muerta debajo del puente. Había un puente que nunca volverá a ser el mismo para mucha gente después de ver lo que pasó.
Como he dicho muchas veces, el régimen de Maduro vació sus prisiones y envió a sus peores y más violentos monstruos a Estados Unidos para robar vidas estadounidenses. Y vinieron de instituciones mentales y manicomios, vinieron de prisiones y cárceles. La razón por la que digo ambos suenan similares, en realidad prisiones. Un poco más hostiles, un poco más duras. Una institución mental no es tan dura como un manicomio, pero tenemos de ambos. Enviaron desde sus instituciones mentales, enviaron desde sus cárceles, prisiones, eran traficantes de drogas, eran capos de la droga, enviaron a todos los malos a Estados Unidos. Pero eso ya no ocurre y ahora tenemos una frontera por la que nadie puede pasar. Además, Venezuela, de manera unilateral, incautó y vendió petróleo estadounidense, activos estadounidenses y plataformas estadounidenses, costándole a EU miles y miles de millones de dólares. Hicieron esto hace un tiempo, pero nunca tuvimos un presidente que hiciera algo al respecto. Se llevaron todas nuestras propiedades, eran nuestras propiedades, nosotros las construimos. Y nunca tuvimos un presidente que decidiera hacer algo al respecto. En cambio, pelearon guerras que estaban a 10.000 millas de distancia. Nosotros construimos la industria petrolera de Venezuela con talento, impulso y habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó durante esas administraciones anteriores y la robaron por la fuerza. Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país, considerado el mayor robo de propiedad en la historia de nuestro país. Se llevaron una infraestructura petrolera masiva, como si fuéramos unos bebés, y no hicimos nada al respecto. Yo habría hecho algo al respecto. Estados Unidos nunca permitirá que potencias extranjeras roben a nuestro pueblo o nos expulsen de nuestra propia región. Eso es lo que hicieron. Además, bajo el ahora depuesto dictador Maduro, Venezuela albergaba cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en peligro a Estados Unidos. Intereses y vidas. Y usaron esas armas anoche. Posiblemente en alianza con los cárteles que operan a lo largo de nuestra frontera. Todas estas acciones fueron una grave violación de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense, que se remontan a más de 2 siglos atrás, y eso ya no ocurrirá más. Todo esto se remonta a la doctrina Monroe, y la doctrina Monroe es algo muy importante, pero la hemos superado por mucho, por muchísimo. Ahora la llaman el documento Donroe, no lo sé. Es la doctrina Monroe. De alguna manera nos olvidamos de ella. Fue muy importante, pero nos olvidamos de ella. Ya no la olvidamos. Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, la supremacía estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionada. Eso no va a pasar. Así que, para concluir, durante décadas otras administraciones han descuidado o incluso contribuido a estas crecientes amenazas de seguridad en el hemisferio occidental. Bajo la administración Trump, estamos reafirmando el poder estadounidense de una manera muy contundente en nuestra propia región. Y nuestra región, nuestro hogar, es muy diferente de lo que era hace poco tiempo. El futuro será, y lo hicimos en mi primer mandato. Tuvimos una gran supremacía en mi primer mandato. Ahora tenemos una supremacía mucho mayor. Todos están regresando a nosotros. El futuro estará determinado por la capacidad de proteger el comercio, el territorio y los recursos que son fundamentales para la seguridad nacional. Estos son fundamentales para nuestra seguridad nacional, al igual que los aranceles han hecho que nuestro país sea rico y han fortalecido nuestra seguridad nacional más fuerte que nunca antes. Pero estas son las leyes de hierro que siempre han determinado el poder global. Y vamos a mantenerlo así. Aseguraremos nuestras fronteras, detendremos a los terroristas, desmantelaremos los cárteles y defenderemos a nuestros ciudadanos contra todas las amenazas, tanto extranjeras como internas.
Otros presidentes quizás carecieron del coraje o de lo que sea para defender a Estados Unidos. Pero yo nunca permitiré que terroristas y criminales operen con impunidad contra los Estados Unidos. Esta operación, sumamente exitosa, debe servir como advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro vidas estadounidenses. Muy importante, el embargo sobre todo el petróleo venezolano sigue en pleno efecto. La Armada estadounidense permanece lista, en posición, y Estados Unidos mantiene todas las opciones militares hasta que se hayan cumplido completamente las demandas de Estados Unidos y estén plenamente satisfechas. Todas las figuras políticas y militares en Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro puede pasarles a ellos, y les sucederá si no son justos, equitativos, incluso con su propio pueblo. El dictador y terrorista Maduro finalmente se ha ido de Venezuela. La gente es libre, vuelven a ser libres. Ha pasado mucho tiempo para ellos, pero ahora son libres. Estados Unidos es una nación más segura esta mañana. Es una nación más orgullosa esta mañana porque no permitió que esta persona horrible y este país que estaba haciendo cosas muy malas contra nosotros, no permitió que sucediera, y el hemisferio occidental es ahora un lugar mucho más seguro para estar. Así que quiero agradecer a todos por estar aquí. Quiero agradecer al general Raising Cane. Es un hombre fantástico. He trabajado con muchos generales. He trabajado con algunos que no me gustaban. He trabajado con algunos a los que no respetaba. He trabajado con algunos que simplemente no eran buenos. Pero este tipo es fantástico. Vi anoche uno de los más precisos ataques a la soberanía. Quiero decir que fue un atentado contra la justicia y estoy muy orgulloso de él, y estoy orgulloso de nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth, quien dirá unas palabras. Bueno, gracias, señor presidente. Por fin, un comandante en jefe que el mundo respeta y que el pueblo estadounidense merece. Y como dijo el presidente, las palabras apenas pueden expresar la valentía, el poder y la precisión de esta operación histórica, una enorme redada conjunta entre militares y fuerzas del orden, ejecutada a la perfección por los mejores estadounidenses que nuestro país tiene para ofrecer. Los guerreros estadounidenses no tienen igual, son los mejores del mundo y lo mejor de nuestro país. Lo que todos presenciamos anoche fue puro coraje y determinación, gallardía y gloria del guerrero estadounidense. Simplemente me siento humilde ante tales hombres, y me quito el sombrero ante nuestro presidente Dan Raising Cane y todos esos estadounidenses que estuvieron de guardia anoche. Nuestros guerreros son la élite de América, y una vez más, el presidente Trump los respalda. Ningún otro país en el planeta Tierra, y ni siquiera se le acerca, podría llevar a cabo una operación como esta. Y ningún otro presidente ha mostrado jamás este tipo de liderazgo, valentía y determinación. La combinación más poderosa que el mundo haya visto jamás. Como dijo el presidente, nuestros adversarios siguen estando advertidos. Estados Unidos puede imponer su voluntad en cualquier lugar, en cualquier momento. La coordinación, el sigilo, la letalidad, la precisión, el larguísimo brazo de la justicia estadounidense, todo quedó plenamente demostrado en plena noche. Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, al igual que Irán tuvo la suya, hasta que ya no la tuvieron y hasta que él tampoco la tuvo. Se hizo el valiente y lo pagó caro. El presidente Trump va muy en serio cuando se trata de detener el flujo de pandillas y violencia hacia nuestro país. Va muy en serio para detener el flujo de drogas y veneno hacia nuestra gente. Va muy en serio para recuperar el petróleo que nos fue robado. Y va muy en serio para restablecer la disuasión y la dominancia estadounidense en el hemisferio occidental. Esto se trata de la seguridad, la protección y la libertad, y de la prosperidad del pueblo estadounidense. Esto es Estados Unidos primero. Esta es la paz a través de la fuerza. Y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos está orgulloso de ayudar a lograrlo. Bienvenidos al 2026. Y bajo el presidente Trump, Estados Unidos ha vuelto.
Me gustaría ahora dar la bienvenida a nuestro presidente, el presidente Racing Kane, para darnos algunos detalles más sobre la operación, señor. Presidente. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Y buenos días. Anoche, por orden del presidente de los Estados Unidos y en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia, como dijo el presidente, el ejército de los Estados Unidos realizó una misión de aprehensión en Caracas, Venezuela, para llevar ante la justicia a dos personas acusadas, Nicolás y Cecilia Maduro. Esta operación, conocida como Operación Resolución Absoluta, fue discreta y precisa, y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero, siendo la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que francamente solo el ejército de los Estados Unidos podría realizar. Lo que me gustaría hacer esta mañana es hablarles sobre parte de la preparación y los detalles, sin comprometer ninguna de nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. Es posible que se nos encomiende esta misión nuevamente. Nuestro trabajo interinstitucional, iniciado hace meses, se basó en décadas de experiencia integrando operaciones complejas, aéreas, terrestres, espaciales y marítimas. Las últimas 2 décadas perfeccionaron las habilidades de nuestras fuerzas especiales. Esta misión requirió cada componente de nuestra fuerza, soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, guardianes trabajando con socios de inteligencia y fuerzas del orden. Aprovechamos nuestra inteligencia y experiencia en la caza de terroristas. Y no podríamos haber realizado esta misión sin el increíble trabajo de varias agencias de inteligencia, incluyendo la CIA, la NSA y la NGA. Observamos, esperamos, nos preparamos, permanecimos pacientes y profesionales. Esta misión fue meticulosamente planificada, extrayendo lecciones de décadas de misiones a lo largo de los últimos años. Décadas de muchas misiones durante estos últimos años. Esta fue una operación audaz que solo Estados Unidos podría realizar. Requirió el máximo nivel de precisión e integración dentro de nuestra fuerza conjunta. Y la palabra integración no explica la enorme complejidad de una misión como esta, una extracción tan precisa. Involucró a más de 150 aeronaves despegando a lo largo del hemisferio occidental en estrecha coordinación, todas reuniéndose en el momento y lugar indicados, para superponer efectos con un solo propósito: llevar una fuerza de interdicción al centro de Caracas, manteniendo el elemento de sorpresa táctica. El fallo de un solo componente de esta máquina bien engrasada habría puesto en peligro toda la misión. Y el fracaso nunca es una opción para la fuerza conjunta de Estados Unidos. Quienes estaban en el aire sobre Caracas anoche estaban dispuestos a dar la vida por quienes estaban en tierra y en los helicópteros. Permítanme hablar un poco sobre la preparación. Tras meses de trabajo de nuestros compañeros de inteligencia para localizar a Maduro y entender cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas. A principios de diciembre, nuestra fuerza quedó en espera, pendiente de una serie de eventos alineados. Lo fundamental era elegir el día adecuado para minimizar el potencial de daño a civiles, maximizar el elemento sorpresa y reducir al mínimo el daño al personal acusado. Así, como dijo el presidente, podrían ser llevados ante la justicia. Y como dijo el presidente más temprano hoy, el clima en Venezuela siempre es un factor en esta época del año. Y durante las semanas de Navidad y Año Nuevo, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos permanecieron listos, esperando pacientemente a que se cumplieran los desencadenantes adecuados y a que el presidente nos ordenara entrar en acción. Anoche el clima se despejó lo suficiente.
abriendo un camino que solo los aviadores más experimentados del mundo podrían atravesar. Océano, montaña, nubes bajas, techos. Pero cuando se le asigna una misión, esta organización no se rinde. A las 10:46 p.m. A las 10:46 p.m. ET, el presidente ordenó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos avanzar con esta misión. Buena suerte y que Dios los acompañe. Las palabras fueron transmitidas a toda la fuerza conjunta. Esa noche, los aviones comenzaron a despegar desde 20 bases y desde el mar a lo largo del hemisferio occidental. En total, más de 150 aeronaves, bombarderos, cazas, inteligencia, reconocimiento, vigilancia y helicópteros estuvieron en el aire anoche. Miles y miles de horas de experiencia estaban en vuelo. Nuestro tripulante más joven tenía 20 años y el más veterano tenía 49, y simplemente no hay comparación con el poderío militar estadounidense. Al comenzar la noche, los helicópteros despegaron con la fuerza de extracción, que incluía a agentes de la ley, e iniciaron su vuelo hacia Venezuela a 100 pies sobre el agua. A medida que se acercaban a las costas venezolanas, Estados Unidos superpuso efectos de Spacecom, Cybercom y otros para crear un corredor. Las fuerzas fueron protegidas por aeronaves de la Infantería de Marina y la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Aérea. La fuerza incluía F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, bombarderos B-1 y otras aeronaves de apoyo, así como numerosos drones pilotados a distancia.